La palabra a un técnico de Osalan, del Centro Territorial de Araba, que va a exponernos el tema de la utilización de EPIs respiratorios. Ya tienes, sí. Egunon. Con estas. Egunon denoi. Gune konfinatu batean intoxikatzeko arriskua dago kutsatzaileak arnasteagatik. Kutsatzaile horiek honako hauek izan daitezke. Sulfuro hidrogenoa, karbono dioxidoa edo monoxidoa, amoniakoa, disolbatzaile organikoak besteak beste. Halaber, litekeena da oxigeno gabezia izatea. Hori dela eta beharrezkoa da arnasbideetarako banakako babes ekipoak aipatzea. Hala ere, arriskuen prebentzioko legeriak agintzen duen bezala, arnasbideetarako banakako babes ekipoen erabilera azken aukera da. Gai horri buruz hitz egingo dut aurkezpenaren lehenengo atalean. Bigarrenean, kutsatzaileen sailkapena laneko giroan azal daitezke moduaren arabera aurkeztuko dut eta jarraian hirugarrenean dauden arnasbideetarako banakako babes ekipo motak. Laugarrenean, hautaketa, erabilera eta mantentzea era egokian egiteko irizpideak aipatuko ditu eta bukatzeko ekipamendu horiek erabile aurretik langileek jaso behar duten nahitaezko informazioari eta prestakuntzari buruz hitz egingo dut. Como decía, en este primer apartado voy a indicar cuándo debe utilizarse un equipo de protección respiratoria. En este sentido, la normativa en materia de prevención de riesgos laborales es muy clara y deja muy claro cuándo debe de ser utilizado. Comenzando con la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, Principios de la Acción Preventiva, aprovecho para decir que quizás estos principios a veces están un poquito olvidados y hay que tener presentes en todo momento, nos indica que, en primer lugar, se evaluarán los riesgos que no puedan ser evitados. Una vez evaluados, se establecerá una serie de medidas preventivas, pero estas medidas preventivas tienen que ser tales que antepongan la protección colectiva a la individual. Continuando con la Ley de Prevención, en su artículo 17, el capítulo referido a equipos de trabajo y medios de protección, aparte de indicarnos que el empresario es quien debe de proporcionar los equipos de protección individual a los trabajadores y velar por su uso, ya señala que deben de ser utilizados cuando los riesgos no puedan ser evitados o limitarse suficientemente por medios técnicos o medios organizativos. Pasando ya al Real Decreto 773 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección individual, señala en el artículo 4, ya nos indica que el criterio para el empleo de equipos de protección individual nuevamente nos indica cuando aquellos no puedan ser evitados o limitados suficientemente, se utilizarán en el paso siguiente al empleo de medios de protección colectiva o métodos de organización del trabajo. A este respecto, la guía técnica del Real Decreto 773 de equipos de protección individual da una serie de razones por las cuales el equipo de protección individual es la última opción. ¿Por qué? Porque protege solo a la persona que lo lleva, mientras el resto de personas que se encuentran en el ambiente de trabajo no estarían protegidas. En el caso que vamos a hablar ahora de contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, si ese contaminante ha sido difundido al ambiente, la persona que pueda estar próxima al foco de emisión, si la selección ha sido adecuada, puede estar protegida, pero no el resto de trabajadores que se encuentran en las inmediaciones. También, se dan unos valores teóricos de protección, que luego hablaremos más adelante en cuanto a los factores de protección, pero son valores teóricos. En la práctica difícilmente se alcanzan esos valores teóricos. ¿Por qué? Pues porque no se puede haber ajustado adecuadamente, quizás no se ha mantenido como debiera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también. Y también un EPI puede limitar en cierta manera las tareas o las operaciones que realiza el trabajador.
En cuanto al Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, puesto que va a haber presente en ese ambiente de trabajo, puede haber presentes agentes químicos, el artículo 5 ya señala y detalla las medidas específicas de prevención y protección. ¿Cuál es la filosofía en su apartado 2? ¿Qué es lo que se debe de hacer? En un primer lugar, como es lógico y es un principio de la acción preventiva, es eliminar el riesgo. Por sustitución, claro, estamos hablando de un espacio confinado, en este caso no hablamos difícilmente vamos a poder, no se trata de un proceso químico en el cual podemos sustituir o en el cual se está utilizando algún agente químico, sustituir por otro menos dañino, sino que es lo que nos vamos a encontrar cuando se llegue a ese espacio. Con lo cual lo que hay que intentar es reducir ese riesgo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para reducir ese riesgo? En primer lugar, y nuevamente es volver a lo mismo que llevo diciendo desde que estoy citando todo el tema de legislación, y es, en primer lugar, procedimientos de trabajo, controles técnicos, materiales, que aíslen el agente en la medida de lo posible y evitar que ese escape donde se difunda el ambiente. El siguiente paso, medidas de ventilación u otros medios de protección colectiva aplicados preferentemente en el origen del riesgo. Y por último, el último paso, cuando todo ello sea insuficiente y no esté suficientemente controlado el riesgo, medidas de protección individual, acordes pues con la normativa de protección individual, el Real Decreto sobre EPIs. Hay un artículo, el artículo 7, que nos indica cuáles son las medidas a adoptar frente a accidentes e incidentes en emergencias. Lo cito porque va a haber un tipo de equipos de protección respiratoria para evacuación y emergencias, y entonces estos equipos, como bien dice este artículo, serán de uso único y exclusivo para esas situaciones de emergencia, y no debe de ser una situación permanente, es decir, son equipos que deben de ser utilizados en esas situaciones en concreto. Bien, pasando a los contaminantes que pueden estar presentes en un ambiente de trabajo. Pueden estar, por un lado, presentes agentes químicos. Voy a presentar una clasificación según la forma en la que se pueden presentar, según su estado físico, porque ello es importante para poder, en un primer paso, determinar el tipo de equipo, si es contra partículas, si contra gases. Entonces, ¿cómo se pueden clasificar los agentes químicos? Pueden ser gases. Es un fluido que se expande hasta ocupar el recinto que los contiene. Pueden ser vapores, es decir, son las formas volátiles de sustancias que se presentan en el estado líquido, habitualmente en condiciones normales de presión y temperatura. Y luego, por otro lado, aerosoles. Aerosoles pueden ser dispersiones de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso, en el aire, en este caso. Pueden ser aerosoles líquidos, también denominados nieblas, que es suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido. Pueden ser aerosoles sólidos, que son pequeñas partículas sólidas que pueden encontrarse en suspensión en el aire. Dentro de estos aerosoles sólidos nos encontraremos, por un lado, con polvos, suspensión de partículas sólidas de tamaño pequeño en el aire. Por otro lado, van a venir generalmente vienen de procesos de disgregación o mecánicos, fibras, en el cual, para ser fibra, pues la particularidad es que el diámetro de partículas es menor a 1/3 de su longitud, o bien pueden ser humos, que es suspensión en el aire de partículas sólidas proveniente de procesos de combustión incompleta. Cuando estas partículas proceden de un proceso de fusión de metales, se denominan humos metálicos, que eso se produce en los procesos de soldadura y corte de metales. Pero también, a su vez, puede haber presentes agentes biológicos, y ahí cito textualmente la definición que da el artículo 2 del Real Decreto 664/97 de agentes biológicos, que aquí incluye a microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos susceptibles de originar, al final es lo que nos importa, originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad, daños a la salud. Bien, pasando ya a lo que es el tema que aquí nos trae en esta presentación, es qué tipos de equipos de protección respiratorias hay disponibles.
La clasificación, bueno, empezando por una primera clasificación, estos equipos de protección respiratoria se pueden clasificar en equipos filtrantes que son dependientes de la atmósfera ambiental. ¿Qué quiere decir? Bueno, el usuario respira el aire, está dentro de una zona contaminada, está respirando el aire, ese aire pasa a través del equipo filtrante y esos contaminantes quedan retenidos en ese material filtrante y luego ya respira aire respirable o con una disminución considerable, es decir, apto, que no va a ocasionar daños para su salud. Luego tendríamos los equipos aislantes independientes de la atmósfera ambiental y estos proporcionan pues un aire respirable no contaminado, es decir, no tiene contacto el usuario con ese aire del ambiente de trabajo. Los filtrantes a su vez pueden ser no asistidos o asistidos. No asistidos es el acto propio de la respiración del trabajador y asistidos hay una ayuda mecánica para facilitar el paso del aire. Dentro de los aislantes tendríamos los no autónomos o semiautónomos y los autónomos. Comenzando por los filtrantes no asistidos, ellos se pueden clasificar, como ya he dicho antes, la clasificación de los agentes químicos en función de la forma en la que se pueden presentar, pueden ser contra partículas, aerosoles líquidos o sólidos, contra gases y vapores, o puede haber unos equipos filtrantes mixtos que paren contra gases, vapores y partículas. En todo caso, estos equipos filtrantes pueden ser de dos tipos, o por un lado una media máscara filtrante o también las llamadas mascarillas autofiltrantes, que pueden ser contra partículas, contra gases y vapores o en los tres casos, o puede ser un adaptador facial más un filtro contra partículas. Este adaptador facial puede ser un casco, capuz, media máscara, máscara completa y luego a ello se le acopla el filtro correspondiente que queramos contra partículas, gases y vapores o un filtro combinado para los tres casos. Comenzando con los primeros, quizás son, estos primeros pueden ser los más conocidos, los más habituales. Entonces, cito la norma de referencia, que es la aplicación, la norma UNEEN 149. Se clasifican como tipos FFP1, FFP2 o FFP3 por eficacia filtrante, mayor eficacia, vamos en orden ascendente de la 1 a la 3, y como un ejemplo de marcado, en el propio equipo vamos a ver identificado el fabricante, nombre comercial o cualquier cosa que le identifique, el tipo de equipo que se refiere, la norma de referencia y luego, por ejemplo, un ejemplo, el FFP2, NR. Esto quiere decir que este tipo de mascarillas pueden ser de un solo uso o pueden ser reutilizables. Un solo uso quiere decir un turno de trabajo y ya no puede ser utilizada más, pese a que es frecuente, quizás como parte de nuestro trabajo, las visitas que realizamos a centros de trabajo, no reutilizables con cierta solera, ya que, que han pasado más de un turno de trabajo. No reutilizable, un solo turno de trabajo. La anotación de simplemente, es un ensayo, ya sin entrar a detalles técnicos de obstrucción, que determina la norma UNE que el fabricante debe de realizar, que en las reutilizables es preceptivo y en las no reutilizables es opcional, simplemente. ¿Qué tipo de protección ofrece este tipo de mascarilla? Ofrece protección frente a aerosoles sólidos y líquidos. Y luego también hay que citar el tema de agentes biológicos. Cuando tenemos un riesgo biológico, no hay una norma UNE, una norma armonizada expresa para lo que es la protección frente a agentes biológicos. En este caso, la cuestión es considerar que cuando está en el ambiente, en el aire, los agentes biológicos se comportan como una partícula a la que van asociada, con lo cual la protección sería un equipo de protección contra partículas. Lo único, en este sentido, la recomendación es la siguiente, y es se recomienda que sea de un solo turno, un único uso, porque el agente biológico, dentro de lo que es el material filtrante, una vez determinado el turno almacenado, podría reproducirse, salir del filtro y en un segundo uso, tercer uso, podría pasar ya a lo que es al usuario, con lo cual la recomendación es que sean desechables. En cuanto a los filtros contra partículas, seguimos, se usan, podríamos tener
por un lado, lo que es las mascarillas autofiltrantes, el material filtrante, todo ello va en un único elemento. En este caso, hablaríamos de lo que es el adaptador facial y se le acoplan los filtros correspondientes, en este caso los filtros contra partículas. Es de aplicación, es de referencia a la norma UNE en 143. Tipos P1, P2, P3, eficacia filtrante, mayor eficacia filtrante ascendente con la numeración. Nuevamente sigue un solo turno o reutilizable. Pueden ser, como se ve en la imagen, tanto superior como en superior, un filtro encapsulado o no encapsulado. Al final, pues a gusto del usuario, eligiendo mismo tipo, misma eficacia. Y un ejemplo, bueno, simplemente ahí dejo el ejemplo de marcado, pues nuevamente el fabricante, la norma de referencia, el tipo de filtro, reutilizable o no reutilizable, y el ensayo que determina la norma UNE. El código de color para identificarlo, el color blanco. Bien, paso ahora a los filtros contra gases y vapores y los filtros combinados. La norma es la norma UNE 14387 y vamos a hacer una distinción. Por un lado, los filtros para gases y vapores únicamente. Los que aquí se muestran en la tabla tipo A, B y K, clase 1, 2 y 3. Y luego hay un código de colores, marrón, gris, amarillo, etcétera, etcétera. En el primer caso, en el marrón, el tipo A, color marrón, ciertos gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65 grados centígrados. El gris para inorgánicos, dióxido de azufre, etcétera, etcétera. Y luego hay, pues bueno, unos más especiales, quizás los AX, que son ciertos gases y vapores orgánicos con punto de ebullición igual o inferior a 65 grados. Esos tienen una particularidad, es que no son reutilizables. Eso lo indica la norma. Entonces son de un único uso. Y luego los violetas, pues para gases y vapores específicos se debe de indicar, claro, cuáles son los agentes químicos y las concentraciones máximas a las que ofrece protección. Puede haber también filtros para gases múltiples, es decir, vapores orgánicos, inorgánicos, entonces son los llamados gases múltiples. Entonces van a ser, ofrece protección para 2 o más gases, pero excepto, siempre cito lo que indica la norma UNE, excepto los tipo SX. Y luego también tenemos unos filtros especiales para óxidos de nitrógeno, para mercurio, todos ellos tienen unas características concretas. Debe incorporar un filtro P3, no es reutilizable tampoco. El de mercurio también un filtro P3, una duración máxima de uso de 50 horas. Bueno, todos esos detalles quedan aquí recogidos en la presentación. Y luego tendríamos los filtros combinados. Puede darse la circunstancia que tengamos presentes tanto agentes en estado gaseoso como partículas. Incorporarán, por un lado, tanto los filtros como para gases o para gases múltiples, más el filtro correspondiente para partículas. El ejemplo marcado, puede parecer un poco complejo, pero seguimos. Sería el primer caso un tipo A, color marrón, gases y vapores con punto de ebullición superior a 65 grados, clase 1, P3 para partículas, categoría 3, máxima eficacia filtrante, no reutilizable. Y entonces tendremos todos los colores correspondientes, como es para el gas, el tipo A será un marrón y como también incluye un filtro para partículas será blanco. No tiene mayor misterio. Y luego pueden ser gases múltiples. Simplemente ahí mostrar un detalle de cuál es la configuración interna, cómo son ese tipo de filtros. Bien, puede haber también medias máscaras filtrantes con válvulas contra gases y vapores o contra gases, vapores y partículas. Es lo mismo que el anterior, solamente que lo mismo que en vez de ser una mascarilla autofiltrante tenemos un adaptador facial al cual se le incluye el correspondiente filtro para gases y vapores o para gases y vapores y partículas o un filtro combinado, con lo cual la forma de denominación, quitando el FF, dependiendo de que se trate, eso es de filtro exclusivo si se trata de una mascarilla autofiltrante, pero luego seguirá la misma nomenclatura, el gas que corresponda a A, B, E, K con su clase. Y en el caso únicamente de los de gases y vapores, y luego la particularidad que los AX y SX, dice la norma que no se clasifican en clase 1 y clase 2. Si se trata de medias máscaras filtrantes con una protección para gases, vapores y partículas, introduciremos en este caso, aparte de la nomenclatura del gas, la P de partícula, y habrá que clasificarlo también según su categoría, 1, 2 y 3, con todas las particularidades en el caso de partículas, desde si un solo turno,
no reutilizable, es decir, o es reutilizable. El ensayo este que ya he citado anteriormente. Bien, por un lado ya pues dejamos los filtrantes no asistidos, quizás sean pues los más conocidos en el sentido de las mascarillas, los adaptadores, sus filtros, pero también tenemos los asistidos. Los asistidos se pueden clasificar, por un lado, siempre siguiendo las normas UNE. Equipos filtrantes con ventilación asistida, con casco o capuz, equipos filtrantes con ventilación asistida, con máscara o media máscara, y equipos filtrantes para evacuación, que como ya he dicho anteriormente, los equipos de evacuación se utilizarán única y exclusivamente en aquellas situaciones de emergencia, en cualquier incidente, pero no de forma permanente. Son equipos para un determinado uso. Y pueden ser equipos filtrantes con capucha para evacuación de incendios o equipos filtrantes para evacuación con filtro, monóxido de carbono y boquilla. ¿Qué ocurre en este caso? Al final sí que tenemos de nuevo un elemento filtrante, un filtro que retiene los contaminantes. Lo único que, como decía antes, pues si aquí ya tenemos una ventilación asistida, no interviene la propia respiración del trabajador, sino que de una manera motorizada pasa a las vías respiratorias el aire que respira el usuario. Puede incluir filtros de partículas, gases o filtros combinados, y es el motor el que suministra el aire filtrado ya al usuario. Al final, el adaptador facial, que sería, puede ser las normas, hay dos tipos de norma UNE para casco o capuz, o máscara o media máscara, ese es el adaptador facial. Y luego ahí queda la nomenclatura de cómo deben de ser denominados. Indicar que, pues en un equipo con ventilación asistida, lógicamente, un equipo filtrante normal, la máscara que podemos conocer, la adaptación con el filtro, claro, puede producir una fatiga, porque hay una resistencia a la respiración, con lo cual, claro, con una ventilación asistida para trabajos en los cuales de largos periodos de tiempo, pues puede permitir al trabajador, al usuario, pues no realizar esfuerzos, o a lo largo del tiempo, si es un trabajo prolongado, no fatigarle. Bien, y luego, por citar, y dejo ahí pues las normas UNE que le son de aplicación, los equipos filtrantes que hay para evacuación, que ya los he citado anteriormente en la clasificación, con capucha para evacuación de asientos, de incendios, o para evacuación con filtro, monóxido de carbono y boquilla. Ahí quedan recogidos un poquito la norma que les da aplicación y sus características. Bien, los equipos aislantes, el suministro de aire procede de una fuente externa y pueden ser equipos no autónomos, en la cual el suministro de aire llega desde el exterior a través de un tubo o una manguera, y el usuario no lleva consigo la fuente de aire respirable. Pueden ser de aire fresco, de línea de aire comprimido, y en los autónomos esa fuente de aire respirable la lleva consigo el usuario, y pueden ser de circuito abierto o circuito cerrado. Los no autónomos de aire fresco, con máscara, mascarilla o boquilla, la norma UNE en 138, o con capuz, la norma UNE en 269. Pueden ser sin asistencia, en la cual el usuario recibe el aire respirable a través de un tubo. Lógicamente ese tubo deberá ser flexible, no sujeto al estrangulamiento, porque al final es la fuente de suministro de aire que va a recibir el trabajador, tiene que reunir una serie de requisitos, y ese aire llega hacia el adaptador facial, pero llega bajo la acción de la propia respiración del usuario, no hay ninguna ayuda externa, es su respiración la que hace el trabajo. Con asistencia manual, es un tipo en el cual se ayuda de un ventilador asistido manualmente para impulsar, para recibir ese aire hacia el adaptador facial. Poco igual puede ser fatigoso, tendríamos que valorar qué tipo de trabajo van a realizar, porque bastante ya desplazándose de un lado a otro, y un esfuerzo físico más o menos, y además la asistencia con un ventilador puede complicar un poquito el tema. Y con asistencia motorizada, va a ser por medio no va a ser por acción de la respiración del usuario, vamos a recibir esa ayuda desde el exterior. Como no puede ser de otra manera que decir que, lógicamente, el aire que viene del exterior debe de provenir de atmósferas no contaminadas y lejos de una fuente de contaminación. Es el aire que le estamos suministrando al trabajador y no está pasando, más que ya está pasando directamente a sus vías respiratorias. Para ello,
Bueno, pues podemos clasificarlos como equipos no autónomos de línea de aire comprimido. Ahí dejo las referencias de las normas UNE. El tema es amplio y complejo, con una gran variedad de normas UNE al respecto. Ahí quedan en la presentación. Para aquellos equipos no autónomos de línea de aire comprimido, claro, pues lo que he dicho anteriormente, el aire que se suministra al trabajador, claro, no debe estar contaminado, con lo cual ese aire que se suministra debe de cumplir una serie de requisitos que están recogidos en la norma UNE 12021, porque a fin de cuentas, si no le estamos generando un riesgo adicional, pues con el aire que le estamos suministrando. Y hay una serie de requisitos entre los cuales, pues cito ahí, por tener en consideración, pues claro, lógicamente el contenido de oxígeno debe ser superior al 21% en volumen, si no tendríamos un problema de empezar a tener deficiencia de oxígeno. No debe de tener contaminantes en concentraciones que puedan causar efectos nocivos o tóxicos, evidentemente. Le estamos facilitando aire respirable, no contaminado. En este tema sí que, bueno, pues puede haber algún comentario al respecto en cuanto a que se cita que puede ser una contaminación interior o exterior, porque los compresores en su utilización, que no puede haber contaminación con gotitas de lubricante, hay una serie de condiciones para facilitar ese aire y no tiene que tener sabor u olor significativo, entre otras cuestiones que están recogidas en la norma UNE. Los equipos autónomos, ya pasamos ya a los autónomos de circuito abierto, en el cual, bueno, el aire exhalado pasa directamente a la atmósfera. No hay una recirculación de ese aire exhalado, eso quiere decir los que son de circuito abierto. Con máscara completa, su norma UNE correspondiente, y provistos de media máscara para ser usados solo con presión positiva, su norma UNE correspondiente. Y luego aquí tendremos los equipos autónomos de circuito abierto para tareas de evacuación. Y bueno, aquí quedan recogidos cuáles son y sus normas UNE. Los equipos autónomos de circuito cerrado, hay una recirculación, ese aire no pasa exhalado, no pasa al ambiente, sino que pasa al equipo interior, a un filtro, a una bolsa de respiración, donde, bueno, pues una fuente de oxígeno comprimido u oxígeno químico enriquece el aire, que ese aire pasa nuevamente a las vías respiratorias del trabajador. Y pueden ser de oxígeno comprimido o de oxígeno nitrógeno comprimido y su norma UNE. Y en este caso también incluiremos los equipos autónomos de circuito cerrado para evacuación. Su norma UNE correspondiente y pues bueno, puede ser usos, pues situaciones repentinas de deficiencia de oxígeno o concentración de sustancias peligrosas con riesgo inmediato que se pueden dar en túneles, en minería, en tratamientos de agua, en vertederos por descomposición de la materia orgánica. Claro, estamos hablando de evacuación por una situación de emergencia en la cual corre peligro la vida de la persona que se encuentra ahí, con lo cual pues lo lógico es que sea, claro, los equipos autónomos al uso clásicos pues son unos equipos pesados, tiene una limitación de peso que no exceda de 25 kilogramos, pero estamos hablando de un equipo importante para manejar, aunque luego sea, quiero decir que así como en un filtrante puede producir fatiga a la respiración y dependiendo del tipo de trabajo que hagamos y todo el día, pues nos puede cansar, el autónomo nos va a facilitar la respiración, pero evidentemente hay que llevarlo consigo. Claro, en este caso además es que hay que salir corriendo rápidamente porque hay riesgo para la vida, con lo cual lo que es lógico es que sea reducido tamaño y poco peso, también va a tener poca autonomía para llegar justo al momento a la salida. Y el adaptador facial puede ser una boquilla o una máscara completa, ahí ya al gusto. Bien, una vez que ya conocemos los tipos de equipos de protección respiratoria, claro, llega la segunda parte y es, vale, sabemos lo que hay en el mercado, las características para partículas, para gases y tal, pero bueno, ahora ya llega cuál escogemos, cómo lo usamos y cómo lo mantenemos y que sea adecuado al riesgo y que no ponga en peligro la vida de los trabajadores ni su salud. A este respecto, retomo nuevamente la legislación. A este respecto, el Real Decreto 773 en 1997 de equipos de protección individual nos dice en su artículo 6 cómo debe ser la elección de un equipo de protección individual. En primer lugar, y siempre siguiendo la filosofía, los principios de la acción preventiva, analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. Volvemos a lo mismo. Primero, medidas técnicas de tipo colectivo y medidas de tipo organizativo, procedimientos de trabajo, permisos, etcétera, etcétera. Nuevamente recalcar que es el último paso. Una vez que
no se han limitado suficientemente, vale, tenemos que elegir un equipo de protección respiratoria. Tendremos que definir en esa evaluación de riesgos, en ese documento, qué características deben de reunir los equipos de protección individual. Bueno, pues cuáles son, qué clase, qué tipo, bueno, todas sus características perfectamente definidas para que, bueno, pues sepamos cuál es el que no vamos a improvisar, sabemos cuál es el que se ajusta y el más adecuado para nuestro proceso de trabajo. Y bueno, pues si hay más de un equipo de protección individual en el mercado, pues bueno, comparar y bueno, pues ver cuál se nos ajusta mejor con la idea de elegir el más adecuado. Pongo un ejemplo de, bueno, una evaluación de riesgos que pude analizar o pude revisar con motivo, bueno, pues de una visita realizada durante el transcurso de una de nuestras campañas. En la evaluación de riesgos ponía irritación de las vías respiratorias por inhalación de vapores. Bueno, ya tenemos un pequeño problemita, no sé qué vapores son. Hemos visto que hay diferentes filtros que los segregan, que hay diferencias. En la parte inferior, en el capítulo número 18, seguimos hablando de productos químicos, contacto con productos nocivos e irritantes. Bueno, tampoco sabemos. ¿Cuáles son las medidas preventivas propuestas? Para lo que es irritación de las vías respiratorias por inhalación de vapores, usar mascarillas para polvo en caso de acceder a atmósferas enrarecidas. Bueno, yo veo una pequeña contradicción, es decir, o hablamos de vapores o hablamos de polvo, o si hay vapores y polvo, un filtro combinado, pero bueno, en principio parece que es para polvo. Y luego otras medidas, ventilación general, etcétera, etcétera. Disponer y estudiar las fichas de seguridad de los productos, es que eso es lo que hay que recabar en primera instancia. Y conocer qué es, cómo se comporta, estado físico, etcétera. Siguiendo con los productos nocivos e irritantes, que bueno, tampoco yo no sabía cuáles eran en principio. Podría intuirlo de la visita que realicé, pero sobre papel no sabía cuáles eran. Utilizar equipo de protección adecuado, gafas, guantes y ropa de trabajo ajustada. ¿Cuál es el equipo de protección adecuado? ¿Está definido la evaluación de riesgos? El empresario va a ir a la tienda donde se venden estos equipos y va a decir: deme usted un equipo de protección adecuado contra productos nocivos e irritantes. Pues bueno, difícilmente, quizás la elección, puede haber suerte, igual se elige una adecuada, pero bueno, tiene que estar, y además lo dice el Real Decreto, perfectamente definido sus características, qué tipo, cuál es el que vamos a usar, para que no haya confusiones al respecto. Con lo cual, esas eran las preguntas que yo me hacía. ¿Cuáles son los agentes químicos presentes? Pues no lo sé. ¿Y están definidas las características que deben reunir los equipos, como dice el Real Decreto? No. Con lo cual, pues bueno, aquí tenemos una indefinición y no queda claro qué equipo hay que utilizar. Como un pequeño cuadro para empezar a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál seleccionamos? Hay muchos. El primer dato a tener en cuenta es la concentración de oxígeno. El primero. ¿Qué es inferior al 17% en volumen? Tenemos que pensar en un equipo aislante y riesgo para la vida. ¿Que es superior al 17%? Bueno, podemos seguir la línea de un equipo filtrante. ¿Se conocen los contaminantes? Sí. Bueno, pues podemos seguir con un filtrante, pero desde luego si no se conocen en qué estado se encuentran, cuáles son, difícilmente vamos a acertar para seleccionar un equipo adecuado. Con lo cual nos iríamos también a un aislante. ¿Se conocen las concentraciones? Si no se conocen, hay el aislante, porque pueden ser concentraciones elevadas, y tampoco todo aquello que nos genere indefinición, pues hay que optar por la protección máxima o por el principio de seguridad. Sí, se conocen las concentraciones. Seguimos. ¿Hay valor límite ambiental establecido? Si no está establecido, tampoco vamos a saber cuáles son los límites de exposición profesional. Equipo aislante. Si sí que lo conocemos, seguimos. Bueno, puede ser un filtrante. La concentración es inferior al IPVS. ¿Y qué es esto? Es la concentración inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Es un índice. No es inferior, equipo aislante. Si es inferior, podría ser un equipo filtrante. Luego ya pues hay que analizar más temas. ¿Qué es esto de las atmósferas inmediatamente peligrosas para la salud o la vida? Bueno, pues situaciones en las cuales nos podemos encontrar con una concentración de atmósferas en las cuales está en riesgo la salud o incluso la vida del trabajador. Claro, se puede dar muy a menudo estas situaciones en espacios confinados, porque puede haber, pues bueno, aparte de deficiencia de oxígeno, puede haber asfixiantes que pueden desplazar ese oxígeno, con lo cual nos podemos encontrar con estas circunstancias en muchas ocasiones.
Y entonces, bueno, caso de que las medidas anteriores, y sí, insisto, y lo voy a ir repitiendo durante toda la jornada para que no haya confusión, que las medidas anteriores técnicas y organizativas sean insuficientes, entonces se recurrirá a un equipo aislante. Y ahí puede ser máscara completa, presión a demanda o presión positiva, o un autónomo con línea, con una fuente externa, vamos, desde el exterior se proporciona el aire respirable. El factor de protección requerido, claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es este dato? Pues tendremos que conocer, por un lado, la concentración del contaminante fuera de la pieza facial, eso es pues mediante una medición del contaminante. Sabremos cuál es pues su nivel, y dividido por el valor límite ambiental. Es decir, puede ser, si es superior al valor límite ambiental, pues ese valor será 1, 2, 3, 4, lo que sea. Y entonces se seleccionará el equipo de protección respiratoria con un factor de protección, como es lógico, igual o superior al factor de protección requerido. Hay otros factores, como es el factor de protección nominal. Está permitido, lo da el fabricante, es un valor que da el fabricante, pero en las normas europeas ya viene una referencia de los factores de protección nominal, pues de una mascarilla autofiltrante contra partículas, o sea, de un tipo FFP1, de la P1, de la de gases, tiene una serie de valores. Hay otro valor que es el factor de protección asignado. Este factor de protección nominal es un valor más teórico, son datos que ofrece el fabricante, pero se ha realizado sobre pruebas y ensayos de laboratorio. Luego en el lugar de trabajo la cosa puede cambiar. Este factor de protección asignado pretende ser un poquito más realista. El nivel de protección que puede esperarse en el lugar de trabajo para un 95% de usuarios adecuadamente formados. Aquí hemos estado hablando ya desde el inicio de la jornada de la importancia de la formación. Adecuadamente formados. No solamente es que tenga un equipo adecuado, el mejor del mercado, pero si ese trabajador no está formado, no sabe usarlo, pues difícilmente se conseguirá ningún tipo de eficacia, o por lo menos no la deseada. Este factor de protección asignado, algunos países los han proporcionado, Alemania, Reino Unido, en el Estado no hay ese valor. Y por citar un ejemplo, y para ver que estos valores pues son teóricos y quizás pues más bien una referencia. ¿Por qué? En las FFP1 pues es unánime, el 4 el factor. Pero igual puede haber variaciones. Si vamos, por ejemplo, a la máscara completa con filtro para partículas, para gases y combinados, en un P3 un 1000, el factor de protección asignado alemán 400, el del Reino Unido un 40. ¿Qué protege? ¿40 veces o 1000? La diferencia es considerable. Pero puede servir unos valores de referencia para comparar entre diversos equipos que ofrece el mercado, por tantear un poquito. Pero eso es valores orientativos, por la variabilidad que pueden presentar entre unos y otros. Aparte de, conocemos en qué forma se presenta nuestro contaminante en el ambiente de trabajo, tendremos que elegir contra partículas, contra gases, combinado, pero luego también hay que tener otra serie en cuenta, si hay deficiencia de oxígeno, hay que tener en cuenta otra serie de cosas, y es factores relacionados con el ambiente de trabajo. Ya se ha dicho, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, puede haber riesgo de explosión. Aquí, claro, estamos hablando únicamente de lo que es contaminantes. Luego, como ya se ha dicho, ahí puede haber otros riesgos, lo que es los riesgos por inhalación, pero puede haber otros derivados de los contaminantes químicos, como es la explosión. Presencia de agentes asfixiantes que desplacen el oxígeno, una concentración elevada de contaminantes, valores próximos al IPVS o IDHL. Al final son unos valores, estos valores IPVS que propuso el Instituto Naios. No hay otros valores europeos, pero pueden servir como también referencia para saber qué concentraciones en las cuales verdaderamente es peligroso. Y tampoco hay para un grupo de agentes químicos o contaminantes, no hay tampoco para todos aquellos que pudieran estar presentes. Tendremos en cuenta si hay atmósferas corrosivas, como ya he dicho antes, atmósferas explosivas, condiciones ambientales extremas. Ya el fabricante en su folleto de instrucciones tendrá que indicar cuáles son las limitaciones de ese equipo. Porque igual quizás en condiciones extremas de frío o calor, pues quizás no pudiera no ser eficaz. Factores relacionados con el trabajo. Hablaríamos del ritmo de trabajo. Claro, lo que ya he dicho anteriormente, pueden ser equipos livianos, un filtrante, un autofiltrante, pero puede producir una fatiga.
Entonces hay que ver un poquito, analizar el tipo de trabajo que va a realizar esa persona. Claro, entonces buscamos la ligereza, pero a su vez le va a fatigar. Pero claro, también vamos a un autónomo que puede pesar unos cuantos kilos, también va a respirar cómodamente, pero también luego a ver qué tipo de trabajo va a realizar porque le pudiera incomodar. La movilidad. Claro, poder tener que realizar varios desplazamientos en lugares de difícil acceso. Habrá que valorar también quizás estos equipos con línea de aire fresco, con el tubo, a ver también cómo se desplaza de un lado para otro. Hay que tenerlo en cuenta. La visibilidad. Claro, llevamos eso, podemos llevar, como ya diré, otra interacción con otros EPIs, puede llevar el protector auditivo, puede llevar otra serie de cosas, también hay que valorarlo. Si tiene que haber, es imprescindible una comunicación entre trabajadores. Claro, si llevamos una máscara completa, quiero decir, puede verse dificultada. Aumento o pérdida de calor corporal. Aquellos equipos que están motorizados o que llevan una asistencia, una corriente de aire, puede favorecer la pérdida de calor corporal. Habrá que tener en cuenta también el lugar de trabajo en el que se encuentra y los rangos de temperatura. Tiempo de uso. Una jornada muy larga con un equipo que fatigue de manera a la respiración, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y otros factores relacionados con el usuario que tampoco hay que olvidar. El estado físico. Bueno, pues se determinará la vigilancia de la salud si ese trabajador puede tener algún tipo de limitaciones o qué es lo que le podría dificultar para utilizar un equipo u otro. Cicatrices o vello facial. A este respecto, los fabricantes ya señalan que barba y otra serie de cosas puede comprometer la estanquidad del equipo, con lo cual podría penetrar al interior aire contaminado y entonces no ofrecer la protección que teóricamente ofrece. Y desaconsejan en muchos casos, con barba o en otras circunstancias, el fabricante pues puede desaconsejar el uso de ese equipo. Gafas o lentes de contacto y accesorios personales. Bien, ¿qué requisitos debe de cumplir el equipo? Bueno, cito el Real Decreto 1407 del 92, regula las condiciones de comercialización y libre circulación de los equipos de protección individual y otras modificaciones que se produjeron con posterioridad en la legislación. Un equipo de este tipo debe de tener un marcado CE y el fabricante debe adjuntar declaración CE de conformidad. Pueden ser categoría 1, que no es el caso, diseño sencillo, riesgos mínimos, efecto, como se puede ver, guantes contra agresiones mecánicas superficiales. No es el caso de un equipo de protección respiratoria. Puede haber una categoría 2, que es una categoría intermedia entre la 1 y la 3 que citaré a continuación, y deberá ir marcado con el símbolo CE, sin más. ¿Cuál es el de categoría 3? Este es el que nos ocupa, de diseño complejo. Protege al usuario de todo peligro mortal o que pueda dañar gravemente o de forma irreversible la salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato. Aquí están englobados los equipos de protección respiratoria. Filtrantes que protejan contra aerosoles sólidos líquidos o contra gases tóxicos, etcétera, etcétera. O aquellos aislantes de la atmósfera. Abarca a todos los equipos de protección respiratoria. ¿Cómo será el marcado? No como los anteriores. Tendrá la marca C y un número identificativo del organismo que efectúa el control de aseguramiento de la calidad en la fase de producción. En este caso están controlados, no es una autocertificación y el fabricante dice que lo ha hecho conforme a la norma UNE y todo está perfecto. En este caso interviene un organismo de control porque está en peligro la salud o la vida de las personas. El marcado C se colocará en todos los equipos, visible, indeleble, estará permanente durante la vida útil y de manera anecdótica pues citar, no se pueden colocar otros símbolos o marcados erróneos que induzcan a confusión, que desvirtúen el final del significado del marcado C. El marcado C es el que se muestra en la parte superior del lado izquierdo y esa E ahí en medio roja no está en posición correcta. Con lo cual, y todo el resto son ejemplos de falsos marcados C. Siguiendo con los requisitos debe cumplir el equipo, ese equipo debe de ir acompañado de un folleto informativo del fabricante, que incluirá su identificación, como es lógico, importantísimo, porque lo que decía antes, no solo es seleccionarlo y que sea estupendo, el más adecuado y nos va fenomenal para lo que tenemos en el ambiente, sino que debe de estar correctamente almacenado, usado, limpiado, mantenido, revisado, porque entonces si no pierde su eficacia o parte de su eficacia. ¿Cuáles son los accesorios que se le pueden acoplar? ¿De qué protege? ¿De qué no protege? Los límites de uso, la fecha de caducidad. La norma UNE permite que el equipo lleve una serie de advertencias o informaciones en forma de pictogramas. ¿Cuáles son esos pictogramas y qué significan? Rendimientos, datos del organismo de control.
Bien, a modo de ejemplo, bueno, pues pictogramas incluidos en el filtro marcado confinado, de un filtro combinado, perdón, y bueno, pues el pictograma de vías e información suministrada por el fabricante, el pictograma de caducidad, intervalos de almacenamiento, bueno, pues a modo de ejemplo. Y a modo de ejemplo también, este es un filtro de tipo A para ciertos gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65 grados, que bueno, durante una visita que realicé me lo encontré en un centro de trabajo a disposición de los trabajadores. Estaba adecuadamente seleccionado, me protegía frente al riesgo que existía frente al agente químico, pero había una circunstancia, y es que la fecha de caducidad, como ya he mostrado anteriormente, el pictograma de caducidad, ese equipo tenía la fecha de caducidad vencida. Y la visita se realizó en el año 2014 y seguía a disposición. Con esto también no quiero inducir a confusión, pero por un lado tenemos la fecha de caducidad como si ese equipo estuviera almacenado y no se hubiera usado nunca. Cuando llegue ese momento ese equipo ya no es útil, pero también puede que haya finalizado su vida útil antes de llegar a la fecha de caducidad porque ese filtro se ha saturado. Tener en cuenta eso y no pensar que con el uso y puede estar saturado va a seguir estando operativa hasta la fecha de caducidad. En cuanto a uso y mantenimiento, pues bueno, unas anotaciones, bueno, pues se utilizará según los usos previstos, lógicamente, se colocará y ajustará correctamente, el fabricante dará una serie de instrucciones sobre cómo colocarlo, se utilizará durante toda la exposición al riesgo y tener presente las limitaciones del equipo, para qué nos sirve, y mantendrá y almacenará en las condiciones indicadas. Todo ello, información, la preceptiva información que deben de recibir los trabajadores, todo ello será recibido por los trabajadores. Ya para finalizar, y nuevamente retomo el Real Decreto 773 del 97 de utilización de equipos de protección individual, obligaciones en materia de formación información y formación. Bueno, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban la formación e información de los riesgos y las medidas preventivas que hayan de adoptarse. En el caso de los EPIs, concretamente, informará previamente al uso de los equipos los riesgos contra los que les protegen, cuándo deben de utilizarse, instrucciones, preferentemente por escrito, de forma correcta, utilización, mantenimiento. Todo ello, esa información se tomará de las instrucciones del fabricante, que es quien da todas las recomendaciones de los usos, los límites, etcétera, etcétera. Esta información, como es lógico, será comprensible por los trabajadores. Toda la documentación que facilite el fabricante, declaración C, manual de instrucciones, folleto informativo, deberá de estar en la lengua o lenguas oficiales del Estado donde se comercialice el producto. Y la información, ya a modo bueno, pues por incluir una serie de contenidos que debe tener la información que deben recibir los trabajadores, como es lógico, el trabajador tiene que saber frente a lo que está protegido, los riesgos frente a los que le protege, cómo se utiliza el equipo. Difícilmente, si ya vamos a usarlo y no sabemos cómo colocarlo, pues difícilmente vamos a tener ninguna protección. Y las limitaciones, tienen que saber frente a lo que no protege. Unas comprobaciones que también facilita el fabricante en sus informaciones, unas comprobaciones previas al uso, cómo se debe colocar y ajustar correctamente, qué puede alterar el equipo, la protección, instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza y condiciones de almacenamiento. Eta, bueno, amaitzeko, eta ondorio gisa ideia batzuk azpimarratu nahi ditut. Arnasbideetarako banakako babes ekipoa azken aukera da. Errepikatu dut behin eta berriz, baina berriro errepikatuko dut. Gero lehenengo pausua da arriskuen ebaluazioa, ekitea, eta hartu behar diren neurri teknikoak eta antolamentu neurriak sartzea. Hori, bueno, arriskua erabat kontrolatua ez badago, ekipo hori aukeratuko da. Ekipo horren ezaugarriak erabat zehaztuta izango dira arriskuen ebaluazioa. Eta ekipo horiek erabili aurretik langileek informazioa jasoko dute. Eskerrik asko zuen arretagatik.